¿Alguna vez notaste que cuando empiezas a cambiar de verdad, las personas a tu alrededor se incomodan? No lo dicen directamente, lo disfrazan, con bromas que no tienen gracia, con consejos que en realidad son críticas, con ese silencio extraño que aparece cuando hablas de algo más profundo que el clima o el trabajo. Y si eres honesto contigo mismo, en algún punto sentiste la tentación de bajar el volumen, de volverte un poco más pequeño para que los demás se sintieran cómodos, de guardar lo que realmente piensas para no parecer raro, arrogante, difícil. Nietzsche entendía esto mejor que nadie, y su respuesta no fue «sé más comprensivo con los demás». Su respuesta fue mucho más incómoda que esa. Dijo que una mente verdaderamente poderosa es una amenaza para la mediocridad colectiva, que cuando decides pensar por ti mismo, crear tus propios valores y abandonar las verdades prestadas que te dieron desde pequeño, te vuelves peligroso. Peligroso para el sistema. Peligroso para quienes prefieren que no cambies. Y sobre todo, peligroso para la versión de ti mismo que todavía pide permiso para existir. Este video no es para los que buscan comodidad. Es para los que están hartos de ser rehenes de sus propias limitaciones y están dispuestos a construir algo que nadie pueda romper. Una mente que no se dobla. Hay una mentira muy extendida sobre la fortaleza mental, que se construye en la calma, en la estabilidad, en los días ordenados y las rutinas perfectas, que si tienes todo bajo control, tu mente se vuelve sólida. Nietzsche pensaba exactamente lo contrario. Escribió una frase que vale la pena grabarse. Hay que tener caos dentro de uno mismo para dar a luz una estrella danzante. No es metáfora poética, es diagnóstico psicológico. Lo que Nietzsche estaba diciendo es que la verdadera fortaleza no nace en la comodidad, nace en la fricción. En el momento en que todo se derrumba y tienes que decidir si te quedas en el suelo o te levantas con algo nuevo. Piensa en los momentos de tu vida en que más creciste. Fueron cuando todo estaba bien, cuando nada te desafiaba, cuando el camino era plano y predecible. O fueron cuando estabas perdido, cuando algo que creías sólido se rompió, cuando tuviste que reconstruirte desde cero. La respuesta ya la sabes. El problema es que la cultura en la que vivimos nos enseñó a huir del caos, a anestesiarlo, a convertir cualquier incomodidad en un problema que resolver lo antes posible. Y en ese proceso de huida constante, nunca nos damos la oportunidad de forjar algo que realmente dure. Nietzsche no romantizaba el sufrimiento. No decía que el dolor es bueno en sí mismo. Decía que la relación que tienes con el dolor determina si te destruye o te construye. Si cada vez que la vida se complica buscas la salida más rápida, nunca vas a desarrollar la resistencia que necesitas. Pero si aprendes a quedarte dentro del fuego el tiempo suficiente, algo en ti se templa. Se vuelve más denso, más real. Y esa densidad es lo que los demás sienten cuando estás en una habitación, antes de que digas una sola palabra. Nietzsche dijo, Dios ha muerto, y el mundo lo malinterpretó durante décadas. No estaba celebrando, estaba advirtiendo. Lo que murió no fue una figura divina. Lo que murió fue la comodidad de creer que alguien más tiene el control, que hay un plan, que todo tiene un propósito predefinido por una autoridad externa que lo sabe mejor que tú. Y con esa muerte llegó algo que muy pocas personas pueden sostener: la responsabilidad total. Mientras puedas creer que hay alguien más a cargo, es fácil. Fácil delegarle el sentido de tu vida. Fácil culpar al destino cuando algo sale mal. Fácil esperar que las cosas mejoren solas porque todo pasa por alguna razón. Pero cuando quitas esa ilusión, cuando te quedas solo frente al caos sin un manual y sin garantías, hay dos posibilidades. La primera es el colapso, el vacío que aparece cuando el andamio que sostenía tu vida resulta que era prestado. La segunda es el despertar. Porque hay personas que en ese mismo momento, en lugar de buscar un nuevo andamio externo que los sostenga, deciden construir uno propio, desde adentro, con sus propias manos y sus propias reglas. Eso es lo que Nietzsche llamaba libertad radical.
Y es la única libertad que nadie puede quitarte. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú dejas de necesitar que lo sea. Cuando entiendes que nadie va a venir a salvarte, que no hay un sistema externo que justifique tu existencia, ni una autoridad que te dé permiso para ser quien eres, algo se activa. Una fuerza que no depende de las circunstancias. Una claridad que no necesita aprobación. Y desde ahí empieza la construcción real. El concepto más malentendido de toda la filosofía de Nietzsche es el Übermensch, el superhombre. No es un ser con poderes especiales, no es alguien que domina a los demás por la fuerza. No es una figura de autoridad que impone su voluntad sobre los débiles. Es algo mucho más interesante y mucho más personal que todo eso. El Übermensch es el individuo que ha dejado de construir su identidad sobre las expectativas ajenas, que no necesita el aplauso del grupo para saber que vale, que no sigue las reglas porque le dijeron que debía seguirlas, sino porque las eligió después de haberlas cuestionado. Y la característica más importante de esa mente es esta: no se mide con los demás, se mide consigo misma. La mayoría de las personas viven en una competencia constante e invisible con su entorno. Necesitan ser más inteligentes que el vecino, más exitosos que el primo, más avanzados que sus amigos de la infancia, y toda su energía se va en esa comparación que nunca termina porque siempre habrá alguien mejor en algo. El Übermensch de Nietzsche salió de ese juego, no porque no le importe nada, sino porque su único punto de referencia es su versión anterior. La pregunta no es ¿soy mejor que los demás? La pregunta es ¿soy mejor que quien era ayer? Y cuando eso cambia, cuando el eje de tu crecimiento deja de depender de lo que los demás piensan o hacen, ocurre algo que pocos experimentan. Tu mente se vuelve inexpugnable, porque ya no tiene puntos de ataque desde afuera. Las críticas no encuentran dónde aterrizar, las comparaciones no tienen sentido. La presión social pierde su efecto, porque el sistema al que esa presión apuntaba ya no existe en ti. Nadie te va a advertir de esto con claridad. Así que lo hago yo. Cuanto más fuerte se vuelve tu mente, más solo vas a sentirte. No porque te aísles deliberadamente, sino porque el mundo empieza a no saber qué hacer contigo. Porque las conversaciones superficiales empiezan a pesarte. Porque ciertos ambientes que antes tolerabas ahora se sienten sofocantes. Porque hay cosas que ya no puedes fingir que no ves. Nietzsche lo describía como la distancia inevitable del espíritu libre respecto al rebaño. El rebaño no es una crítica a las personas, es una descripción de un modo de vida. Vivir siguiendo el consenso. Pensar lo que el grupo piensa. Sentir lo que el grupo acepta que se sienta. Hacer lo que se espera porque hacerlo diferente genera fricción. Y cuando tú empiezas a salir de ese modo de vida, la fricción aparece. Te van a llamar arrogante, frío, difícil, raro. Van a decir que cambiaste como si cambiar fuera una traición, como si quedarte igual fuera una virtud. Nietzsche tenía una frase para esto. Decía que el individuo debe siempre luchar para no ser abrumado por la tribu, que el precio de poseerse a uno mismo es sentirse solo a veces. Y ese precio es real, no te lo voy a endulzar. Pero hay algo que Nietzsche sabía y que pocos comprenden hasta que lo viven. La soledad que viene de crecer no es la misma que la soledad que viene del abandono. Una duele y vacía. La otra, aunque también duele, construye. Es el espacio donde finalmente puedes escucharte sin el ruido del grupo. Donde puedes descubrir qué piensas realmente y no qué te enseñaron a pensar. Donde lo que eres puede emerger sin el peso de lo que todos esperan que seas. Y en ese espacio, sin aplausos y sin testigos, se forja lo más raro y más poderoso que existe. Una mente que se pertenece a sí misma. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y regalarnos un me gusta. Nietzsche no temía a los tiranos, temía a algo más sutil y más peligroso: la mediocridad colectiva. Ese sistema invisible que no te prohíbe crecer en voz alta, que no te lo impide con fuerza, que lo hace de otra manera, con miradas, con silencios estratégicos, con el peso acumulado de ¿quién te crees que eres?
La mediocridad colectiva no ataca con argumentos, ataca con números, con la repetición constante de que lo normal es suficiente, con la presión social de que sobresalir es de mal gusto. Y lo más perverso es que no viene de los enemigos, viene de las personas más cercanas, de quienes te quieren, pero te quieren igual que siempre, de quienes se sienten cómodos contigo cuando eres predecible y se incomodan cuando dejas de serlo. Nietzsche llamaba a esto la moral del esclavo. Un sistema de valores construido no para elevar, sino para nivelar hacia abajo, para que nadie se sienta demasiado incómodo con su propia mediocridad. Y cuando empiezas a destacar, ese sistema actúa, no para destruirte, para absorberte, para que bajes el tono, para que te hagas más digerible, para que vuelvas a caber en el molde que todos reconocen. La respuesta de Nietzsche era clara. No con agresividad, no con confrontación, sino con algo mucho más poderoso: indiferencia soberana. No la indiferencia del que se ofende y finges que no. La indiferencia real de quien ya no necesita el voto del grupo para saber quién es. La de quien puede escuchar la crítica, evaluar las indefensas y seguir adelante sin que le quite el sueño. Esa indiferencia no se finge, se construye. Se construye cada vez que eliges tu criterio propio sobre el consenso ajeno. Cada vez que dices algo verdadero aunque nadie lo aplauda. Cada vez que te quedas en silencio cuando la presión de reaccionar es enorme. Construir una mente tan fuerte que intimide tiene un costo real. Vas a perder relaciones que dependían de que fueras predecible. Vas a perder oportunidades que requerían que te sometas. Vas a perder la capacidad de conformarte con poco. Y a cambio vas a ganar algo que nadie puede quitarte. Claridad, presencia, la certeza tranquila de saber quién eres y lo que vales sin necesitar que nadie te lo confirme. Nietzsche no escribía para crear seguidores, escribía para provocar terremotos internos, para que dejes de arrastrarte en busca de aprobación, para que construyas desde adentro lo que ningún sistema externo puede darte. Quería que te volvieras peligroso, no en el sentido violento, sino en el sentido raro, tan raro que tu sola existencia obliga a los demás a mirarse en el espejo y confrontar lo que están evitando. Hoy te pido algo concreto. Escríbeme en los comentarios una verdad que estás cansado de guardar, una opinión que tienes miedo de expresar, un pensamiento que te hace sentir diferente, pero que representa exactamente quién eres. No para mí, para ti, porque nombrarlo en voz alta es ya un acto de construcción, el primero de muchos. Y si algo en este video removió algo que no esperabas encontrar, ya sabes lo que sigue.